Bendiciones, bienvenidos a un estudio más en el Evangelio. El día de hoy buscamos reforzar un poco más, reforzar un poquito más al mensaje que estamos viendo en los aposentos altos. Es importante que nunca perdamos de vista, que nunca perdamos el fundamento de nuestra vida de fe. Eso es bien importante, hermanos, y les voy a compartir por qué es importante. Algo que hemos podido ver a nivel Latinoamérica, en cada viaje que se hace y a través de lo que la iglesia está experimentando a nivel Latinoamérica, es que han soltado ese fundamento. Se ha soltado ese fundamento y la iglesia está ahora un poco más preocupada en el comportamiento de la persona, en ayudarlo en su comportamiento, te voy a dar un taller para que seas un buen esposo, te voy a dar un taller de matrimonios para que como pareja puedan vivir bien, te voy a dar una serie de pasos para que puedas salir de tu adicción, tienes que comportarte de esta manera, pura consejería. Y la consejería no es mala, pero si el fundamento de esa consejería no es el evangelio, no sirve de nada. Porque solamente estás atacando el comportamiento y están dejando de lado el problema real de la iglesia, el problema real de las personas que están sufriendo. Entonces, hermanos, es importante grabar esa realidad, primeramente nosotros en nuestra vida, para poder dar a aquellas personas que están batallando la solución de manera correcta. Un médico no te puede dar un medicamento si primero no te hace un diagnóstico. Entonces debemos de poder diagnosticar de manera correcta cuál es, válgame la redundancia, el diagnóstico de la persona que está enferma, ¿no? Para poderle dar la solución. Y la única solución es solo Cristo. Esa es la solución para todos los problemas de la vida del ser humano. Entonces, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Algo así. Todos, hermanos, en algún momento en nuestra vida diaria estamos atravesando por problemas. O dígame, ¿quién no tiene problemas? Problemas, por ejemplo, en el matrimonio, con los hijos, sociales, físicos, económicos. Yo creo que todos en algún momento estamos atravesando por algo de esto, o si no es que por todo, ¿no? Todos en su momento tenemos problemas. Y la verdad, cuando no tienes un diagnóstico correcto de cuál es la raíz de estos problemas, ¿qué es lo que sucede? Andas buscando soluciones, andas tratando de salir adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no te salen bien las cosas, te frustras, te estresas. Y vienen los problemas emocionales, y viene todo ese estrés, y toda esa ansiedad, y todo lo que ya podemos o hemos experimentado en algún momento gracias a este tipo de problemas. Porque no estamos exentos a este tipo de problemas. Es una realidad que el mundo está bajo esta situación. Entonces, todos los problemas que vienen a nuestra vida, hermanos, tienen una raíz espiritual. Y eso es lo que siempre debemos de tener en cuenta. El tema del día de hoy es el problema fundamental y la solución. Ese es el tema del día de hoy. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Le está dando su problema espiritual, su estado espiritual. Dice, y Él os dio vida, está hablando de Cristo,
Él os dio vida cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que hay un problema. La muerte espiritual. Y este problema, hermanos, no te lo enseña nadie. Este problema no te lo enseñan ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún nivel escolar. Nadie. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento del mundo de que hay un problema espiritual. Y ese también es un engaño de Satanás, que es el padre de mentira, el engañador. Él tiene engañado al mundo. Y es algo, hermanos, que siempre debemos de tener presente. Satanás siempre va a estar obrando. Satanás siempre va a estar hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Él siempre va a andar como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema fundamental? Aquí nos dice que hay una muerte espiritual, que ese es un problema. Pero ¿de dónde viene este problema? La palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Aquí podemos ver el problema fundamental del ser humano. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría recordar o establecer lo que Dios estableció en su creación. Dios establece en su palabra que cuando Él crea todas las cosas, Él empieza a poner orden, Él empieza a generar conexiones. A la tierra, que es su creación, le dio una orden con su palabra: produce hierba verde. A las aguas produce seres vivientes, y que en los cielos vuelen las aves. El Señor creó una conexión, un principio de vida. Para que el pez pueda vivir, ocupa estar en el agua. Para que la planta pueda vivir, tiene que estar en la tierra. Para que las aves puedan vivir, tiene que volar por los cielos. Si nosotros atentamos contra la naturaleza, contra esta conexión de vida, contra este principio de vida, hay una conclusión. La planta fuera de la tierra se muere. El pez fuera del agua se muere. Y las aves, si no tienen manera de volar por los cielos, tarde o temprano van a morir. Ese es un principio de vida. Dios establece también en su palabra que crea al ser humano. Y al ser humano lo hace con una característica, lo crea con una característica, lo crea a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Dios hace al ser humano espiritualmente, o sea, le transmite de su espíritu. Al momento de la creación, Génesis 2:7 dice que Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue un ser viviente. Entonces, así como el pez está conectado al agua, la planta en la tierra, las aves en los cielos, el hombre tiene una conexión. Y esa conexión es con Dios. Si nosotros sacamos al pez del agua, ya dijimos que hay muerte. ¿Sale? Si el hombre queda separado de Dios, también hay muerte. Y Dios establece un pacto. Y este pacto, a través de este pacto es que el hombre podía tener esa relación con Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 3 del 1 al 6, ¿qué es lo que dice? Nos habla de un tercer personaje, la serpiente. Y dice que la serpiente era astuta. Que la serpiente era astuta. Vamos a leerlo para no parafrasearlo. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. La serpiente sabía que Dios tenía blindado al hombre. Dios estaba con el hombre. Satanás no podía tocar al hombre. ¿Qué es lo que ataca? Su palabra, su pacto. Con que Dios os ha dicho. ¿Por qué el pacto? Porque el pacto es lo que hacía que hubiera esa relación entre el hombre y Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ese no era el pacto. El pacto era: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de uno. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Pone una verdad, que es la palabra, más una mentira.
¿Para qué? Para generar confusión en la mujer. Y lo logró. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El Señor nunca estableció en su pacto que no se le tocara. Y en ningún momento dijo, la condición es si mueres o no mueres. No, ciertamente morirás. Era un hecho. Si no cumples con este pacto, si no respetas este pacto, la consecuencia será la muerte. Y precisamente dice la palabra que la serpiente dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ellos comieron del fruto. ¿Y qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre queda separado de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de soltar el pacto? La muerte espiritual, la muerte. Continúo leyendo en el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué se hicieron? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, ¿cómo es posible que el hombre, el cual fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre que fue creado para estar con Dios, el hombre que fue creado para gobernar sobre la creación, el hombre que fue creado para tenerlo todo, ahora se escondía de la presencia de su creador? ¿Cómo es posible esto? Y seguimos leyendo y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, que es uno de sus atributos. Es decir, Él todo lo sabe. ¿A poco creen que no sabía dónde estaba Adán? Él sabía que estaba escondido. Pero su pregunta más que nada era como un clamor diciéndole, ¿dónde estás tú, Adán? Porque te creé para estar conmigo. Ahora, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, es que escuché que venías y me escondí, tuve miedo porque vi que estaba desnudo. Y Jehová Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Ahí Dios le da la oportunidad al hombre de decirle, Señor, la regué. Sí, fíjese que no debí de haberlo hecho. Pero no, ¿qué es lo que hizo? La mujer que tú me diste, Señor, me dio y yo comí. Prácticamente le estaba echando la culpa también a Dios. Tú me diste esa mujer. Y va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? Y la mujer, ¿qué le dice? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué fue lo que hizo Adán al momento de que se sintió desnudo? Se cubrió su desnudez. ¿Acaso antes no estaba desnudo? Porque él tomó su desnudez como un problema. Mi problema es mi desnudez. Mi problema es que estoy desnudo, por eso me escondo de la presencia de Dios y busco la manera de cubrirme. Antes también estaba desnudo. Antes no era un problema. Pero para él, su problema era que estaba desnudo. Ahora, volvamos a los problemas estos. ¿Acaso en los capítulos 1 y 2 de Génesis, acaso cuando estaban Adán y Eva en el huerto, en algún momento vemos que tenían problemas matrimoniales? ¿Que tenían problemas con sus hijos? ¿Que tenían problemas sociales? ¿Que se anduvieran peleando ahí con un león o algo? No. ¿Problemas físicos? ¿Problemas económicos? ¿Por qué no había problemas? ¿Por qué no había problemas?
porque el hombre estaba con Dios, porque no había pecado. Porque no había pecado, hermanos. El problema de Adán no era que estaba desnudo. Su problema era su naturaleza en ese momento. Él había pecado y esa naturaleza lo separaba del Dios santo, santo, santo. Quien fue creado para estar con él ahora tenía un problema y su problema no era ninguno de estos. Su problema no era la desnudez. Su problema es que estaba separado de Dios a causa del pecado y quien tenía el gobierno de su vida ahora era Satanás. Este es el problema del hombre original. ¿Y sabes qué? La palabra dice en Romanos 5:12 que ese problema que tenía Adán ahora lo tenemos todos nosotros. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte a todos. Empezábamos leyendo en Efesios que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Ahora podemos entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo. De la condición espiritual del ser humano. Entonces, hermanos, el día de hoy conocemos la solución. Y podemos seguir leyendo en Efesios. En el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, gracia. ¿Qué fue lo que hizo Adán aquí? Trató de cubrir su desnudez. Trató de hacer algo. Hermanos, el mundo se la vive así. Se la vive tratando de cubrir su desnudez. Se la vive tratando de hacer las cosas por su propio entendimiento, con sus fuerzas. Pero la Escritura nos está diciendo que aún cuando estábamos muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Un regalo que no merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque el Señor estableció, si no cumples este pacto, ¿qué va a pasar? Vas a morir. El ser humano merece la muerte. Pero la humanidad dice, ay, qué malo Dios que permite que suceda todo esto. Ay, qué malo Dios que permite esto. Ay, qué malo. No, Dios no es malo. El hombre fue el que se soltó del pacto. El hombre fue el que cayó en pecado. El hombre es quien le dio la autoridad a Satanás. Pero ¿qué es la gracia? La gracia para nosotros es Cristo. Cristo. Hermanos, ¿qué significa Cristo? ¿Por qué Cristo es la solución a nuestro problema? Hay 3 problemas fundamentales: separación, pecado, Satanás. Ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas sociales, físicos, económicos, de adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es consecuencia del pecado. El problema del hombre es está separado de Dios. El pecado está en su naturaleza. Está en su naturaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frasecita cuando nace un bebé? De, ay, es un angelito del Señor. Ay, qué bonito angelito, ¿verdad? Ay, angelito, es un pecadorcito en potencia. No es un angelito. No es un angelito. Tiene una naturaleza, el pecado. Ahora, ¿a nuestros hijos nosotros les enseñamos a portarse mal? No, les enseñamos a portarse bien. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario enseñarles a portarse bien? Porque tienen una naturaleza de pecado. Si los dejamos, hombre, se vuelven locos. Ya lo traen por naturaleza. Por eso es que como padres tenemos que educarlos. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino. ¿Y qué más? Amén. Amén. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo lo podemos instruir? Diciéndole esta realidad, explicándole esta realidad.
El ser humano tiene 3 problemas fundamentales: la separación, el pecado y Satanás. Pero la palabra dice que por gracia, a pesar de nosotros, Dios nos dio la solución, y es Cristo. Y es Cristo. ¿Por qué Cristo es la solución? Cristo significa el ungido de Dios. El ungido. ¿Qué significa la palabra ungido? Tener autoridad. En el Antiguo Testamento el Señor ungía 3 oficios: el profeta, el sacerdote y el rey. El profeta era el mediador entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Por qué? Porque había una separación. El pueblo de Dios, por su pecado, no podía estar delante de Dios. Pero el profeta era ungido con esa autoridad para ser el mediador entre el pueblo y Dios. Dios le daba dirección al profeta, y el profeta le mostraba el camino al pueblo. Amén. El sacerdote era el encargado de hacer el pacto, al sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque después de que Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez, Dios mismo les da la solución. Y dice la Escritura que Él los vistió. ¿Con qué? Con pieles de animales. ¿Qué tuvo que hacer con los animales? Sacrificio. Y este sacrificio, este derramamiento de sangre, apuntaba a lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz por nosotros: derramar su sangre. El sacerdote se encargaba de hacer ese sacrificio de sangre para el perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. El rey era el encargado que Dios ponía, lo ungía con la autoridad para salir al frente de su pueblo contra los enemigos del pueblo de Dios, llevarlos a la victoria. Esa era la función del rey. Jesús, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el verdadero profeta, el mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Cristo es que el hombre puede volver a Dios. Él es el Cristo. Amén. Marcos 10:45 dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Amén. Él es el verdadero sacerdote que derramó su sangre en la cruz de Calvario para pagar por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios por gracia decidió que Él fuera el que muriera por nosotros. Él es el verdadero sacerdote. Él es el Cristo. El problema de Satanás: Satanás era el verdadero enemigo. El pueblo de Dios pensaba que sus enemigos eran los pueblos que venían a atacarlos. Pero no, el verdadero enemigo desde el principio fue Satanás. Porque Satanás fue quien engañó a la mujer. Satanás fue quien hizo que soltaran el pacto. Jesús, dice la Escritura en 1 de Juan 3:8, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es el Cristo. Y es la solución para nuestro problema. Y es la solución para todos nuestros problemas. Hermano, si de aquí en adelante, después de conocer esto, tú dices: ay, es que mi matrimonio, ay, es que mis hijos, ay, es que mis vecinos, ay, es que mi enfermedad, es que mi economía, lo único que estás haciendo es lo mismo que hizo Adán: es que estoy desnudo y es mi problema. No, tu problema no es tu desnudez, tu problema es este. Y aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, ese problema consumado es. Por eso Jesús es el Cristo, la solución absoluta para todos nuestros problemas. Para todos, di conmigo. Para todos. Dale unas palmas al Señor, por favor. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice: a todos los que creyeron y le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, el problema del ser humano no es su comportamiento. El problema del ser humano no es su condición social, los malos hábitos. Nada de eso es el problema del ser humano. El ser humano necesita una cosa: cambiar de dueño, que su vida cambie de dueño. Antes, quien tiene el gobierno del hombre separado de Dios es Satanás. Pero ahora, a todos los que creyeron y le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y ahora como hijos de Dios, Dios está con nosotros. La bendición del huerto se ha restaurado en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Y no hay respuesta más grande que podamos recibir. Así que hermanos, de aquí en adelante, cada que venga un problema, que mi matrimonio, que mi economía, que mi sociedad, que bla, 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 todo esto, aférrate a esto. Jesús es tu Cristo. Tu matrimonio no es tu Cristo. Tu esposa, tu esposo no es tu Cristo. Tus hijos no son tu Cristo. Tu economía no es tu Cristo. Tu enfermedad, tu salud no es tu Cristo. Solo Jesús es tu Cristo. Y Él ya lo hizo posible. Así que hermanos, el disfrutar a Cristo es precisamente el poder entender de dónde el Señor te sacó. Y cualquier problema que viene ahora a tu vida ya no es un problema. Es una plataforma que Dios va a usar para obrar en tu vida. Para obrar en tu vida. Es una oportunidad para ver la mano de Dios. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, bendíceme, por favor, Señor, que se manifieste tu poder en mí? Hermano, mientras todo esté bien, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Pero vienen los problemas y, ay, Diosito Santo, pues es que allí es donde debes realmente aferrarte a la solución. Jesús es el Cristo. Él ya lo hizo posible. Él ya lo hizo todo. Porque ahora somos hijos de Dios y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nuestro consolador, nuestro abogado defensor, el cual nos va a guiar todos los días de nuestras vidas. Y no solamente eso, sino su obra va a ser completa en nuestras vidas. Él nos dará consuelo, Él nos dará protección, Él nos dará todo. Él nos dará todo. Así que yo les animo, hermanos, a que todos los días nos aferremos a esto, a esta solución, a la única respuesta. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, quien nos dio libertad sobre el pecado, victoria sobre Satanás y nos reconcilió con el Padre. Así que cualquier problema que venga a tu vida no es más grande que la respuesta que Dios ya te ha dado. Amén. Amén, amén. Va. Bueno, pues hasta aquí dejamos este estudio. En un próximo video seguiremos disfrutando del Evangelio y pues que Dios te bendiga.